Aquí el Dani me está diciendo que sí, un penal. Vamos a ver, la neta traigo de que Crocs, traigo chancla. Pero a ver si le atino. ¡Luisito! Hoy venimos a ver jugar a la selección mexicana de fútbol de talla baja. La selección de fútbol de talla baja es, tal como su nombre nos lo dice, para personas de talla baja. En México se formó oficialmente este equipo hace poco más de un año, pero en otros países estas selecciones suceden desde mediados del 2012. Argentina fue uno de los primeros países en comenzar con este movimiento y ya de ahí se han ido sumando muchísimas más selecciones. De hecho, los muchachos a quienes estamos viendo jugar el día de hoy están entrenando duro porque en marzo va a suceder la Copa América de talla baja. Las reglas del fútbol de talla baja vienen siendo muy similares a las del fútbol tradicional, pero cambian ciertas cosas. Por ejemplo, el tamaño de la cancha no es tan grande como las de fútbol tradicional, sino que siguen las medidas de canchas de fútbol 7. De igual manera, solamente hay 7 jugadores en el campo a la vez y se permite tener hasta 2 jugadores en cancha de hasta 1.49 de altura. Todas las personas en cancha, por supuesto, deben tener la condición de talla baja y por lo general las personas de hasta 1.49 m están colocadas uno en la portería y otro en el campo central, aunque varía según el director técnico. Otra pequeña regla que cambia en comparación al fútbol tradicional es que aquí los cambios son ilimitados. Tú puedes estar cambiando jugadores, rotando todo el partido para buscar la condición física óptima de los jugadores y se juegan 2 tiempos de 20 minutos cada uno. 1, 2, 3, ¡México, México, México! Justo en este momento se está haciendo el calentamiento, están haciendo diferentes ejercicios, pues en un momento va a suceder un partido. Y el día de hoy van a tener un partido contra el equipo de fútbol de amputados de Toluca. Acá está el buen Luis, que tú eres el mero del equipo, ¿cierto? Pues eso dice, ¿no? Pero yo siento que todos somos el equipo. Pero tú empezaste con el movimiento. De hecho, hace 5 años otra persona lo inició, solo que participamos un año en la Liga Nacional de Amputados, pero el equipo de ese año que participamos se desintegró y luego los siguientes años como que yo tomé la iniciativa de empezar a formar el equipo, pero se caía, luego otra vez y se caía, igual los ánimos se me caían y así empezaba y otra vez hasta que dije, este tiene que ser el bueno después de la pandemia y aquí andamos. Oye, ¿y en cancha son 7 o cómo funcionan las reglas? Sí, son 7, pero son 6 con amputación de pierna y uno que es el portero con amputación de brazo. Se juega el fútbol de amputado, con igual pues, la cancha es muy distinta a todas las demás, la reglamentaria es de 60 por 40, pero sí se juega de fut 7. ¿Y cómo es la técnica? O sea, ¿te apoyas enteramente aquí? A ver, cuéntame cómo es el... Pues el detalle sí está aquí nada más en apoyarse en los brazos y como brincando. Okay. Igual al momento de pegarle, pues igual se apoyan en las muletas y dejas ir la pierna. ¡Wow! ¡Qué arte! Está cabrón, ¿eh? Está chingón. Has de acabar fuertísimo de los brazos, ¿no? Tu antebrazo va a estar macizo, ¿no? Sí, ahí va. Qué chingón. ¿Tú cómo te llamas? Said. ¿Qué posición eres? Medio. Oye, ¿y este es el uniforme, bueno, el parche oficial, pues? Ajá. Pues este es el logo oficial de Fútbol Amputados Toluca. Me gustan las alas. Sus alas, sí. Igual diseño acá del director. Ah, ¿también? ¿Tú lo diseñaste? Sí. ¡Ah, huevo! De todo hace, de todo. Ya no te falta vender tamales los domingos. No, aquí lo hace mi compadre. ¿Ah, sí? No, sí, compre. ¡Ah, huevo! Jaime, ¿tú qué posición juegas? Defensa. Ah, que esa está dura. ¿Desde cuándo le andas dando al fut? Lo llevo iniciando como 3 meses que me junté con ellos. Ya desde ese tiempo hemos estado apoyándonos y a lo que nos manden y donde nos manden, pues ahí estamos. Nada más tocaba el balón y una que otra cascarita, pero pues ya aquí jugando ya es muy diferente. Como ahorita que vamos a enfrentarnos a los de talla baja, pues sí son unos grandes jugadores. Y pues nosotros pues apenas vamos comenzando, ¿no? Y echándole lo mejor de nosotros. Oye, ¿este uniforme qué es? Entrenamiento. Es para que nos vean, porque es para que no les alcanzan a ver. Como en las fiestas, ves una bola. Es mi carnalito. Es mi carnalito. Fuimos separados al nacer. Él es de Hidalgo y yo de Chiapas. Y él lo adoptaron. Y este lo adoptamos. Lo Somos adoptaron. los más chiquitos del equipo. Son los más pequeños del Sí, equipo. pero los que más corremos.
Yo desde los 6 años le empecé a dar al fútbol y cuando comenzó lo de unir a las personas con talla baja me gustó y empecé a buscar la información y por eso me uní y estoy aquí. Ah, huevo, ¿tú qué posición eres? Carrilero derecho. Cuéntame, ¿tú qué posición eres? Yo antes era portero, pero me empezó a gustar mucho la defensa. Me empezó a gustar mucho la defensa y ahorita estoy en ganarme la posición de defensa. ¿Desde cuándo le das al fucho? Desde los 7 años en sí, yo vengo de Nesa y pues desde ahí el fútbol es sagrado para allá, para los del barrio. En todos lados, ¿no? Sí, en todos sí. lados. ¿Quién es el goleador del equipo? De aquí de nosotros. Pedro. ¿El Pedro? Gusto de verte. Supe que eras licenciado. Futbolista, güey. Esa canción es su himno. ¿Y del otro equipo quién es el goleador? ¿El Chris? ¿Tú eres el goleador? Eso me dicen, eso me dicen. Él es de nuestros creativos. Alexis y Cristian son extremos. Acá tenemos a nuestro killer o mejor conocido como el cazagoles. Y ya la defensa somos los gorditos de poder. Ya el portero. Chingón. Es que... Oye, me cuentan que podrían estar yendo a la Copa América en marzo, ¿no? Así es. A ver, platíquenme de eso. Cuéntenme cómo se están preparando. La verdad sí nos sentimos muy emocionados. Ayer que nos dieron la noticia todos casi lloramos porque es algo que hemos estado esperando con un montón de ansias. Entonces llegó la presidenta, nos dijo, ¿saben qué? Ya tenemos fechas, a seguirle echando ganas, el doble de ganas y pues ya, vamos a dejar todo como siempre. Todos somos de diferentes estados. Él es de Yucatán, de Sonora, Veracruz, Guanajuato, Estado de México. ¿Tú eres del Estado de México? Ciudad de México. Estado de México Y Puebla. Pues ahorita ahí todos estamos haciendo un esfuerzo para juntarnos, te digo. Como comentaba Rubén, es una vez al mes, 3 días. Por lo mismo que ahorita todavía no tenemos recursos, ¿no? Entonces cada quien lo va poniendo en su bolsa, pero pues con la motivación al millón, porque pues ya lo dijimos, vamos por esa copa y a demostrar que pues también las personas de talla baja somos bien capaces. Uy, yo tengo 37 años, llevo como 30 años jugando fútbol y a mí me dijeron que no tuviera yo miedo al jugar fútbol. Desde ese momento, pues a darle, no importa que sean grandes, chicos, como sea. Sin miedo. Cuéntame, a ver, ¿a ti qué te motiva a jugar fútbol? Tan solo el vivir. Hace algunos años atrás se me paralizó el cuerpo. El equipo está en cirugía y estaba en peligro de muerte, no podía caminar ni moverme. Entonces creo que el estar jugando fútbol ya es como un milagro para mí. El volver a nacer, el saber que aún tengo mucho por qué hacer en esta tierra, en este lugar. Y qué mejor hacerlo para algo que me divierte, que me apasiona, que es el jugar fútbol. No había visto realmente lo que es valorar el poder moverte, el tan solo respirar, tan solo verlos a ustedes, el tener esa paz de saber que puedes hacer muchas cosas más. Como siempre digo, mientras tu corazón late es por un propósito. Entonces creo que uno de los propósitos es ser feliz y pues eso es lo que me apasiona para jugar fútbol. Desde muy pequeño me gustó el fútbol y siempre soñé con ser un jugador profesional. Soy aficionado al Cruz Azul y siempre quise ser parte del Cruz Azul, pero desafortunadamente pues siempre me decían que no podía jugar fútbol, que era muy peligroso para mí. De pronto descubro a esta gran familia y pues bueno, empecé a trabajar duro y luchando por estar aquí, por cumplir ese sueño que desde siempre tuve y pues esa es mi mayor motivación, el que siempre me dijeron que no, pero ahora vemos que sí se puede, si trabajas por tus sueños sí se puede. Ahorita lo que están haciendo es que se están echando un partido de calentamiento antes de que empiece como tal. En lo que pasa el tiempo se están echando un partidito amistoso, dividiendo el actual equipo en 2. Y no memen, sí está intenso, la verdad. Es un juego con mucha adrenalina. Oye, carnal, ¿este es el tamaño de portería siempre? No, normalmente la portería, bueno, de nosotros tiene que ser un poquito más baja y un poquito más cerrada por la misma de la estatura. Pero sí es más o menos de sala. Pero aquí chingón, sí alcanzas chido, ¿no? Sí, no, aquí sí, sin problema. Nada más lo que nos dificulta es un poquito largo, pero sí, no, todo bien. Alexis, métete. Uy. Otro. Oh. Golazo, ya van 3-0, ¿verdad? 3-0. Él es el doctor Luis García, que viene siendo el doc oficial de la selección, ¿cierto? Así es. Yo creo que en un proyecto de unos 3 años va a haber quizás hasta una liga semiprofesional de fútbol de talla baja en el país. O sea, no ves muy lejano que haya clubes, así que no lo veo tan lejano. Talla baja de Puebla contra Monterrey. Exactamente. Ahorita nuestros jugadores todos tienen trabajo o estudian. No se pueden dedicar totalmente a esto porque pues son gente que tiene que mantener familia, muchos de ellos son padres de familia también, o ayudan a mantener a su familia, estudian, tenemos estudiantes de ingeniería, tenemos estudiantes de comunicación,
tenemos comunicólogos, muchos de ellos trabajan también en bares, pero vaya, le echan un montón de ganas para venir a las concentraciones. Es algo maravilloso estar con ellos. Emi, a ti te han de apodar el Ochoa, o sí, ¿no? Sí, me apodaron el Ochoa para comerme fake. De hecho, miren, me hicieron mi playera aquí. ¿Cómo le? El Luisillo Ochoa me pusieron. Gracias. Está chingona. Y ahí está el mini Luisillo Ochoa. El mini Luisillo Ochoa. Esa es la copia pirata. Los Ochoas. Los Ochoas presentes. Ya ha comenzado el partido, se hizo una pequeña mezcla, se dieron 2 jugadores del equipo de talla baja para el equipo de amputados. Y a ver, esto está interesante. Uy, a ver, que no se me vaya este posible golazo, que no se me vaya. Zúmbale. Golazo, ¿cuál es el puntaje? Van como 3-0, ¿verdad? 3-0 ahorita. ¡Qué golazo! Siento que lo grabé con la cámara movidísima, discúlpenme. Pero qué golazo, se apreció. Y también es buen momento para reflexionar que es muy bonito ver cómo el fútbol en verdad une. El fútbol da razones para seguir adelante. Tantas personas cada vez tan solo en este campo, de personas que tal vez habían perdido cierta esperanza y el fútbol se las está regresando. También este sentimiento de unión, de tener un equipo, de hacer nuevas amistades que tienen tus mismos gustos. Es bonito, es bello. Me siento agradecido de poder presenciar esto. Miren ese golazo, wow. Tranquilo el brother, tranquilamente. Nada más se elevó tantito, cabecita, vámonos. No, sí le dan duro. Este es nivel de fútbol chido, top. Ese rayo es un rayo McQueen. Por eso se llama rayo. ¿Qué pasó, Toñito? ¿Por qué me la refrescaste, Toñito? Ahorita que dices que falta y te levantas y luego... El ánimo estaba así. Estaba fuerte el ánimo. Estaba fuerte el ánimo. 1, 2, 3, ¡México, México, México! ¡Venga! ¡Vaya gato perturbador! Oigan, felicidades, Nememen, estuvo buenísimo, qué juegazo. Gracias. Me impresionó lo rápido que corren, aquí el Ray creo que es el claro ejemplo. Y me está contando que algo que pasa muchísimo es que se rompen las muletas. Sí, usualmente por los choques que llegan a ver cuando juegas o corriendo, se llegan a partir, literalmente se parten a la mitad. De hecho, si se dan cuenta, son 2 diferentes, una es verde y otra es azul, de que sí. Pues nos apoyan con las que se puedan. Pues si nos pueden apoyar con algún tipo de, pues sí, de muletas. De hecho, aquí abajo en la descripción les voy a dejar redes sociales del equipo de talla baja y también de amputados, para que estén ahí al pendiente y también por si, no sé, se levanta alguna campaña por parte de ellos o lo que sea, que puedan apoyar. No sé, y se usa todo para las muletas, los zapatos, etcétera. Todos se los voy a dejar en la descripción. Aquí el Dani me está diciendo que sí, un penal. Vamos a ver, la neta traigo de que Crocs, traigo chancla. Pero a ver si le atino. Paradón. Otra oportunidad. Venga, ahora el gato, órale. Pues ha concluido el partido, siguen las prácticas camino a la Copa América que va a ser en marzo de 2022. Les voy a dejar las redes sociales del equipo aquí abajo en la descripción por si quieren ir a seguir, a mostrar el apoyo, a ver el contenido que suben y que se estén enterando en cómo va el progreso para marzo 2022. Tomen siempre el deporte como una motivación. Hoy hemos visto algo muy cool. Gracias, equipo, por haberme invitado. Gracias. Y nos vemos en unos días con otro video. Adiós. ¡Apóyennos!